Bienvenidos todos a este auditorio virtual en esta noche donde vamos a escuchar una muy interesante plática, una conferencia que nos va a ayudar sin lugar a dudas en nuestra vida cristiana. Sean todos bienvenidos. A nombre del Presbiterio Nacional de Tamaulipas, del Ministerio de Educación del mismo presbiterio, estamos muy agradecidos con Dios porque nos permite tener este tiempo de edificación y aún en esta circunstancia difícil que nos ha tocado vivir, pues a la vez podemos verlo como una oportunidad. Si no hubiera sido por eso, pues no estaríamos ahorita reunidos de diferentes partes de la República. Y por cierto, pues hay hermanos conectados de diferentes partes, de diferentes ciudades del campo presbiterial del Presbiterio Nacional de Tamaulipas. De Tamaulipas están conectados de Ciudad Victoria, de la Iglesia Puerta de Salvación, también de San Fernando, Tamaulipas, donde dicen que se dan los mejores mariscos, y ya lo constaté hace casi un año, un poquito más de un año. Realmente se come muy sabroso, mariscos muy ricos, y dicen que son los mejores camarones ahí de San Fernando. De la Iglesia Cristo es el Camino, también de Reynosa, Tamaulipas, de la Iglesia El Buen Pastor, de Río Bravo, de la Congregación Berea. También nos acompañan de San Luis Potosí, de la Iglesia Sion. Y bueno, hay algunos hermanos de aquí de la iglesia que han invitado a familiares, y voy a mencionar de algunos lugares de donde nos van a estar acompañando durante esta transmisión. Hermanos de Michoacán, de Guadalajara, de la Ciudad de México. Hay también hermanos que se han conectado, hermanas que se han conectado de la ciudad de Mérida, Yucatán, de la blanca y calurosa Mérida. Un saludo hasta allá a las hermanas. Y por supuesto, pues también hermanas de la iglesia Emanuel, aquí en Aguascalientes, desde donde estamos haciendo precisamente esta transmisión. Queremos agradecer a todos los pastores, queremos también agradecer a los consistorios que nos han apoyado para poder realizar este evento, la directiva del presbiterio que de manera entusiasta nos ha estado apoyando bastante, y pues quiero mencionar a un diácono de aquí de la iglesia, el hermano Marcos Reyes, que ha sido mi maestro para también ir manejando toda esta tecnología que antes de la pandemia no sabía cómo hacerlo. También de Ciudad Victoria, me están comentando aquí en el chat, de Ciudad Victoria, Tamaulipas, de la Iglesia Nacional Presbiteriana, ven con nosotros también. Sean bienvenidos hermanos. Bueno, gracias por seguir las recomendaciones de que apagaran su micrófono. Es de mucha importancia que no se escuche el ruido del lugar donde estamos, pero siempre hay ruido. Esto ayuda para que estemos totalmente concentrados en la única voz que se va a escuchar, que es la de la conferencista alemana Elsie Castellanos. Quiero comentarles que la dinámica, nada más para recordar, es que seguimos admitiendo aquí personas. La dinámica es que la hermana Elsie va a dar la conferencia, y para no esperar hasta el final y para no tener la dificultad de que se pregunte, una persona abra su micrófono y a la vez la otra, entonces la dinámica va a ser la siguiente: mientras la hermana Elsie está dando su conferencia, si hay algún comentario, alguna duda que ustedes quieran compartir a través del chat, envíenla por favor. Va a haber una persona que estará tomando nota de sus dudas y de sus comentarios, y al final de la conferencia entonces habrá ese intercambio de preguntas y respuestas. Hermanos, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, en el versículo 47 dice: todo aquel que viene a mí, dice el Señor Jesucristo, y oye mis palabras y las pone en práctica, Él lo compara con una persona sabia, con una persona prudente. Entonces, no solamente es conocer a Cristo, escuchar a Cristo, sino también poner en práctica lo que Cristo nos enseña. Y ese es el reto más grande que tenemos como cristianos. Y les animamos en esta noche que tengamos esa mentalidad. Señor, ¿qué quieres decirme esta noche? ¿En qué debo crecer? ¿Qué área de mi vida debe desarrollarse? ¿Y qué debo de poner en práctica ya en mi vida personal de acuerdo a lo que he escuchado esta noche? Así que les animamos, hermanos, a
unirse, ¿no? Con esta mentalidad, con su corazón abierto y siempre dispuestos a aplicar la palabra del Señor. Y damos la más cordial bienvenida a la conferencista, la hermana Elsie Castellanos Ávila. La hermana Elsie es miembro de la Iglesia Nacional Presbiteriana Shalom de la ciudad de Mérida, Yucatán. Es maestra del Seminario Teológico San Pablo, donde tuvo el privilegio de estudiar. Y la hermana pues tiene un diplomado junto con otros hermanos y pastores de consejería bíblica. Ella está un poquito más especializada en el asunto de la consejería bíblica. Damos la más cordial bienvenida a la hermana Elsie y es un gusto y un privilegio que nos acompañe en esta noche y vamos a tener el gusto de escucharle. Elsie, ¿estás por ahí, verdad? Sí, buenas noches, hermanos. Nada más como quiero compartir mi pantalla. Sí. A ver. Si quieres poner tu presentación y oramos, pon tu primera presentación y oramos antes de comenzar la exposición. En la prueba que hicimos en la semana todo salió bien, así es que esperemos que aquí también todo salga bien. A ver aquí donde dice relevar, compartir, correcto, ahí va. A ver, lo siento, que hay unas dificultades técnicas. Permíteme, sí. Sí, es que... Yo soy el que está causando estas dificultades técnicas. Ahora sí. Ok, correcto. Ahora sí tienen que entrar directo. A ver. Bienvenidos sean todos. Qué bueno vernos. Está... En presentar ahora y luego ya... A ver, no sé si ya se está compartiendo o no. No. A ver. A ver. Ahí ya, ahí se está cargando. Allí se está cargando. Ahí está. A ver. Ahí está. ¿Ya? Ya nada más pon tu presentación, pon tu icono de ándale. A ver. Correcto. Ahí está, ¿Listo? ahí está. Muy bien. Vamos a orar antes de que la hermana Elsie comience su presentación, pidiendo al Señor su gracia y que su Santo Espíritu nos guíe en esta noche. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche por la bendición, la oportunidad que nos das de estar unidos como hermanos de diferentes estados de la República, pero reconociendo que en Cristo somos uno, estamos unidos por tu sangre. Gracias, Señor, por tu misericordia. Y te rogamos en esta noche que tú bendigas a la hermana Elsie, que tu Santo Espíritu la guíe, y a nosotros que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, para escuchar tu palabra, Señor, a través de la hermana, y que estemos dispuestos, Padre, a ponerlo en práctica en nuestras vidas. Te rogamos que nos habilites por el Evangelio para vivir conforme a tu voluntad. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Adelante, Elsie. Muchas gracias, pastor, y muchas gracias a todos por acudir al llamado. Y la presentación de hoy se llama La gracia del perdón. El versículo que quiero que nos llevemos y que recordemos es: así como el Señor nos perdonó, perdonen también ustedes. Colosenses 3:13b. Y estas enseñanzas están basadas en un libro de Jay Adams y en enseñanzas de el abogado Ken Sande, que es el autor de un libro llamado Pacificadores. Y pues para comenzar, hermanos, ¿qué les parece si jugamos un poco? 100 cristianos dijeron. Si hiciera yo la pregunta, ¿cuáles son las prácticas piadosas más difíciles de ejercitar en la vida cristiana? ¿Cuáles serían las 5 respuestas más repetidas? Bueno, les voy a dar una idea. Ustedes pueden ir pensando en sus respuestas. Pero ¿qué tal la hospitalidad? Pues la verdad es que no a todos se nos da y no todos tenemos esa facilidad.
Aunque la verdad es que hacemos el esfuerzo por practicar la hospitalidad lo mejor que podemos. ¿Qué tal la confesión de pecados? ¿Será que es fácil ir y reconocer tu pecado delante de otra persona y decirle pequé contra ti? Creo que es bien difícil practicar la confesión de pecados. ¿Qué me dicen del ayuno? Sabemos qué es el ayuno, sabemos cómo practicarlo. Pues creo que es uno de los temas del que menos se toca en la iglesia. Todos vamos a estar de acuerdo con esta, ¿verdad? La oración, chispas. Es que mi mente vaga cuando estoy orando. Divaga. Es complicado encontrar el tiempo, concentrarme, ¿verdad? Pero ¿qué tal perdonar? ¿Sí? ¿Será? Pero pues si somos cristianos, ¿no? Creo que practicar el perdón es una de los ejercicios más difíciles que tenemos los cristianos por hacer. ¿Y por qué es difícil perdonar, hermanos? No nos damos cuenta de lo difícil que es otorgar el perdón. De hecho, decimos descuidadamente, pues yo ya lo perdoné, sin darnos cuenta de los peros o excusas que ponemos para no hacerlo. Vamos a escuchar cuidadosamente algunas frases que usamos cuando se trata de perdonar a alguien que nos ha ofendido. Y eso quizás has oído que otras personas lo digan, ¿verdad? Mi razón me dice que debo perdonarte, pero no lo siento en mi corazón. O una variación, siento que debo perdonarte, pero no puedo, simplemente no puedo. Decimos, te perdono, pero no lo olvido. Ya te he perdonado un montón, pero esta vez ya no más, no te la paso. O te perdono si me garantizas que no lo volverás a hacer. Te perdono, pero nada más ya no quiero saber nada de ti. O esta que parece que muy piadosa, ¿verdad? Pues yo no tengo nada que perdonarte, que te perdone Dios. De hecho, a veces decimos así, pues yo no soy Dios para perdonarte. Dios es quien perdona. O te disculpo, pero no te perdono. ¿Qué estaremos queriendo decir con eso? O decimos, es que no merece mi perdón. Ya son muchas con esta. Fue muy grande lo que me hizo. Es que tú no sabes lo que me ofendió. Y otra vez es que usamos, es que no estoy lista. No estoy lista todavía para perdonar. Y pues tristemente ninguna de estas frases refleja el perdón que Dios nos pide que otorguemos a las personas que nos ofenden. Pero ¿por qué es necesario hablar del perdón? Porque este es un tema importante. Pues la primera razón es por quiénes somos nosotros en Cristo. Somos las personas más perdonadas del mundo. Los creyentes deben querer ser perdonadores. Los cristianos somos las personas más perdonadas del mundo, así que es natural pensar que esto sea lo común entre nosotros, que nos perdonemos los unos a los otros nuestras ofensas. De hecho, así oramos, ¿verdad? Con la oración del Señor. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y podemos decir todas amén a esto. Estamos declarando que ya perdonamos a nuestros deudores y por eso le estamos pidiendo perdón a Dios. Otra razón es porque hay muchos hogares e iglesias divididas por los conflictos, tristemente. Piensa un momento, ¿es la reconciliación lo común entre cristianos? ¿Perdonamos a los demás continuamente? ¿O luchamos contra el resentimiento y la amargura?
Es la paz lo que predomina en nuestras relaciones. Porque para llegar a la paz es necesario perdonar. Otras razones por la falta de reconciliación en las relaciones. Se tiende a barrer los problemas bajo la alfombra. Y cuando ya se ha acumulado mucho polvo debajo de una alfombra, ¿qué sucede? Pues te tropiezas con esa montañita de polvo que hay debajo. El perdón es solamente una parte fundamental en la reconciliación. El perdón es un elemento clave en el proceso de restablecer relaciones rotas. Otra razón es porque revela la realidad de tu situación espiritual. Si eres una persona que ha sido perdonada, vas a querer actuar de esa manera. El perdón es un tema fundamental en la Escritura y no sería necesario hablar de él si no fuera esencial para tener relaciones piadosas que reflejen el carácter santo de Dios. Recordemos que dice la Biblia, por sus frutos los conocerán. Pero ¿cómo comenzó todo este problema de la falta de perdón y de la dificultad que tenemos para perdonar? Pues nuestra relación con Dios se rompió después de la caída. La Biblia dice que éramos enemigos de Dios en Romanos 3:23. Para restablecer esta relación, Dios proveyó a Cristo como sacrificio por nuestros pecados. Dios restauró esa relación rota por medio del perdón de nuestros pecados, por medio del sacrificio de Cristo. Así que cuando el hombre arruinó esa relación de intimidad que teníamos con Dios, Dios proveyó la solución al problema del pecado por medio del perdón. Podemos entender un poco más al leer lo que dice la pregunta 33 del Catecismo Menor de Westminster. La pregunta 33 dice, ¿qué es la justificación? Y la respuesta es, la justificación es un acto de la libre gracia de Dios por la cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos delante de Él. Mas esto solamente en virtud de la justicia de Cristo, la cual nos es imputada y que recibimos por la fe únicamente. Entonces, resaltemos algunas palabras en esta declaración. Dice, la libre gracia de Dios. Quiere decir, porque Él quiso. Nada ni nadie lo obligó a hacerlo. Y dice, perdona todos nuestros pecados. Todos. Pasados, presentes y futuros. ¿Cómo se ve esto? Bueno, cuando creo en Cristo, el perdón no me viene por algo que haya hecho, sino por lo que Cristo hizo por mí. Así que Dios no me perdona porque tengo mucha fe, ni por mi arrepentimiento que fue muy profundo, ni por la oración muy poderosa que hice cuando me arrepentí de mis pecados, sino que Dios me perdona por lo que Cristo hizo a mi favor, por la obra de Cristo únicamente. Entonces el resultado es que cuando Dios me ve en Cristo, me ve limpio y sin mancha. No es mi perfección lo que Dios ve, sino la perfección de Cristo, o sea, su vida de santidad perfecta cuando vivió en el mundo. Así que Él me cubre con su sangre. ¿Cuál es mi identidad ahora? Soy un hijo adoptado y perdonado. Antes yo era enemigo de Dios. Ahora soy un hijo adoptado y perdonado. Y por lo tanto, una nueva creación o una nueva criatura en Cristo. Así que hay que notar nuevamente que el perdón de Dios no nos fue otorgado por ninguna otra razón más que de su gracia. Ni aún mi arrepentimiento y mi fe son la razón del perdón de Dios. Ambos vinieron
por la regeneración del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo me transformó para que yo me arrepintiera y para que yo declarara mi fe en Cristo. Otro asunto para resaltar es el hecho de haber sido transformados. O sea, ya gozamos de una nueva identidad. Somos una nueva creación. Ya no somos esclavos del pecado. Somos liberados por la muerte de Cristo a una nueva obediencia a los preceptos y leyes de Dios. Quiere decir que ahora, libre y gustosamente, vamos a querer obedecer sus mandamientos. Y uno de esos mandamientos es perdonar a los que te ofenden. Así que recuerda, hermano, nadie merece el perdón de sus pecados. Dios lo imparte por gracia. Él mismo absorbió la deuda por medio de la muerte de Cristo. O sea, alguien pagó por nuestra salvación y para que seamos perdonadas. No nos lo ganamos, nadie se ganó ese privilegio del perdón. Solamente fue la gracia de Dios quien nos la impartió. Entonces, ¿en qué consiste la gracia? Esa gracia, ese regalo mediante la cual somos salvados y bajo la cual vivimos. Pues que estando muertos debido a nuestros pecados, no podíamos hacer nada para que Dios nos aceptase y perdonase. Estando muertos, Dios en su misericordia nos da vida para que podamos responder a su invitación de venir a Cristo. Esta es la regeneración. Y todo esto nos viene por su gracia, que es un regalo de parte de Dios, que de ninguna manera merecemos. Así que la definición de gracia es el favor gratuito e inmerecido de Dios otorgado a pecadores culpables que solo merecen la condenación. El pasaje por excelencia que nos retrata la gracia está en Isaías 55:1 y dice: vengan a las aguas todos los que tengan sed, vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero, vengan, compren vino y leche sin pago alguno. Por lo tanto, el Evangelio está dirigido a los que no tienen dinero ni buenas obras. Nos invita a venir y a comprar, entre comillas, la salvación sin dinero ni precio. Y vamos a darnos cuenta, ¿no?, que la invitación es para los que no tienen dinero, no para los que tienen suficiente, no para los que tienen un poco de dinero o algo de dinero, sino que Dios provee el precio completo de la salvación a través de su Hijo Jesucristo, y eso es gracia. Bien, entonces, sabiendo ya que no nos ganamos ningún derecho de ser perdonados, sino que fue solamente por la gracia de Dios, vamos a definir entonces qué es perdonar. Pues cuando hablamos de perdón tenemos que relacionarlo necesariamente con Dios. Nuestro perdón encuentra su significado, o sea, el perdón que nosotros vamos a otorgar a otros encuentra su significado y su modelo en el perdón de Dios hacia nosotros. Así que debemos entender cómo hemos sido perdonados en Cristo y la gracia en la que vivimos, que es lo que vimos anteriormente. La sangre de Jesús limpia todo pecado. Así es como Dios nos perdona. Él no esperó a que lo mereciéramos para extendernos el perdón. Él no esperó a que entendiéramos nuestra necesidad de perdón, sino que nos perdonó antes de que pensáramos siquiera en buscarle. El verso que mencioné al principio dice: así como Dios los perdonó. Eso quiere decir que nuestro perdón hacia otros debe ser modelado por el de Dios. Pero ¿cómo es el perdón de Dios? ¿Cómo es específicamente? Pues quiero mencionar estos pasajes que nos dan una visión muy clara de lo que Dios hace con nuestro pecado. Y estas ilustraciones me encantan, sobre todo esta del Salmo 103:12. Dice el versículo: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones.
Y allí tienen ustedes la imagen de un globo terráqueo. Y podemos pensar en el polo norte y en el polo sur. Y si tú dices, pues voy a comenzar a caminar desde el polo norte hasta el polo sur, y te pones en marcha y caminas hacia el sur, ¿a dónde vas a llegar? Al polo sur. Y si sigues caminando, vas a llegar otra vez al polo norte, ¿verdad? O sea, vas a tener un lugar de inicio, un lugar de llegada y así sucesivamente. Pero piensa en irte al oriente. Empiezas a caminar al oriente, y tú dices, voy a llegar al occidente en algún momento. Pues ¿cuándo llegas al occidente? Al oriente. Pues siempre va a haber más occidente a donde ir, ¿sí? Entonces es como un infinito, porque nunca vas a llegar a un punto donde no haya más, ya sea oriente u occidente. Entonces, imagínate, de esa manera alejó Dios de nosotros nuestras rebeliones. O sea, desaparecen, porque es un infinito a donde se van nuestros pecados. El siguiente pasaje está en Isaías 38:7, donde dice, echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Entonces, piensa en cuando estás llevando una mochila en la espalda. Pues realmente no la ves, ¿verdad? A menos que te la bajes de la espalda. Tú estás andando, caminando, pero no la tienes enfrente de tus ojos. Pues es una manera de ver, de interpretar este pasaje. O también cuando de juego alguien te hace la broma y te pega una calcomanía en la espalda, ¿verdad? O una etiqueta de esas grandes que tienen un post-it o que tienen un pegamento, ¿no? Y escribe algo chistoso que todos ven, pero tú no lo ves, ¿verdad? Bueno, pues esa es la idea, ¿no? Echa atrás, tras sus espaldas, nuestros pecados. Otra ilustración, interpretación de qué es lo que hace Dios con nuestro pecado, está en Miqueas 7:19, donde dice, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y te invito a que pienses en la profundidad del mar. El mar es tan profundo que incluso ahora se están apenas descubriendo especies que viven en la total oscuridad del fondo del mar. Dicen que lo que ves en una montaña así sobre la superficie de la tierra, por debajo los cañones y los abismos son incluso más profundos. Entonces eso es lo que hace Dios con nuestros pecados, los sepulta en lo profundo del mar. Y por último, este versículo en Isaías 43:25, Dios dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Pues decir que Dios no se acuerda de nuestros pecados me parece imposible, porque Dios es infinito, es omnisciente, es todopoderoso. Lo que significa no me acordaré es que Dios no piensa en ellos, y mucho menos para echártelos en cara, así como hacemos nosotros, ¿verdad? Que restregamos los pecados de otros hacia nosotros en su cara, ¿verdad? Pues eso es lo que Dios no hace con nuestro pecado, sino dice, no me acordaré de sus pecados. Pero, ¿qué es perdonar entonces? Y solemos también decir que una de las excusas, no, es que todavía no siento ganas de perdonar. Entonces, ¿es el perdón un sentimiento? ¿Será que Dios me manda a perdonar, ya sea que sienta ganas o no de hacerlo?
Pues no hay nada en la Biblia que relacione los sentimientos al perdón. En ningún lugar se mencionan sentimientos de perdón hacia los demás. Y como hemos visto, cuando Dios perdona, no quiere decir que Dios se siente en el cielo y expresa emocionalmente perdón, ¿no? Ay, pobrecito, lo voy a perdonar, ¿no? O algo así. En cambio, lo que Dios hace es declararlo. Jeremías 31:34 dice, yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Sí, entonces nos damos cuenta que el perdón de Dios es totalmente diferente al nuestro. Él no depende de cómo siente, no depende de su estado de ánimo. En este versículo no se relaciona nada más que un hecho, una declaración. Perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Así que el perdón es un proceso por el cual, al final de todo, Dios declara que el asunto del pecado entre Él y nosotros ha sido concluido de una vez y para siempre. ¿No te emociona esto? O sea, el problema que había entre Él y yo se acabó, se terminó. No hay más. No hay más echar en cara, hay más recordar, no hay más acusarme. Así que el perdón no depende de los sentimientos. Así que si Dios solamente piensa, si Dios expresara emocionalmente o sentimentalmente el perdón, ¿cómo sabríamos que somos perdonados? Imagínate estar pensando, ¿será que hoy sí me perdonó Dios? ¿Será que eso estuvo tan grande que no creo que me lo perdone? Otra vez volví a caer en lo mismo. Seguro ha de decir Dios que no, que ya no, que ni una más, que no me pasa otra. ¿No? Entonces, viviríamos en la incertidumbre. ¿Cómo sabríamos que somos perdonados? No podríamos tener esa convicción, esa confianza, esa certeza de Dios. En vez de eso, Dios declara que somos perdonados. De esto, entonces, inferimos que el perdón no es un sentimiento, sino una promesa. Cuando Dios dice que nos perdona, dice que no recordará nuestros pecados. ¿Es eso lo mismo que olvidar? Pues ya vimos que no. Obviamente, el Dios omnisciente, quien creó y sustenta el universo, no olvida nada, pero sí puede no recordar. Tampoco, esto también es importante, es excusar la falta de la persona. ¿Por qué no es excusar la falta de la persona? Porque no es la manera en que Dios nos perdonó. No dice, pues esta te la paso. No, pues es cualquier cosa. No, pues esto, pues no es tan grave. Para nada. Recuerden lo que le costó a Dios perdonar nuestros pecados. ¿Qué le costó? La vida de su Hijo, Cristo. Él fue quien pagó por nuestros pecados. Así que no hay excusar la falta. Ay, no fue nada, ¿no? Como les decimos, ay, ya se me olvidó. No, a veces así, como una falsa piedad, decimos, ay, pues, ¿qué me hiciste? Pues ya se me olvidó. No fue nada. Pero sí lo fue. La persona ofendió a Dios y te ofendió a ti. Por lo que procede la confesión y el perdón. Así que no es desestimar la falta, sino reconocerla y perdonarla. Fíjense esta frase. En una ocasión le preguntaron a Martín Lutero si sentía que sus pecados fueron perdonados. Él contestó, no, yo no siento que fueron perdonados. Yo sé que lo están porque Dios lo dice así en su palabra.
Nuevamente, hermanos, no depende de los sentimientos, sino de lo que uno cree de la palabra de Dios. ¿Lo crees o no lo crees? Pero ¿cómo respondemos generalmente cuando pecan contra nosotros? Eso es algo que no podemos evitar, hermanos. No podemos evitar que los demás pequen contra nosotros. Pero lo importante es que recordemos que nuestras vidas no son determinadas por lo que nos hacen los demás o por los eventos difíciles de nuestras vidas, sino por cómo respondemos nosotros a ello. Por supuesto que estos eventos nos afectan, pero nosotros decidimos responder a ello con base en lo que tenemos en el corazón. Específicamente, cuando pecan contra nosotros, podemos responder de dos maneras. La primera forma de responder, y la que la mayoría de la gente escoge, es lo que la autora Nancy Wolgemuth llama un colector de deudas. La mentalidad de un colector de deudas es: esta persona me hizo daño, esta persona me debe, así que la voy a meter prisionera hasta que me pague. Esa forma de responder termina en resentimiento, amargura e ira. Y así es la venganza: no la voy a soltar hasta que me pague, ¿no? Esa es la forma en la que mucha gente vive hoy en día. El desquite es un deseo sutil y secreto por venganza. Y tal vez no nos desquitemos violentamente, ¿verdad? Pero, ¿qué tal las miradas? ¿Qué tal las actitudes? ¿Qué tal las palabras? O la ley del hielo, ¿verdad? No le hablo ya, ni la volteo a ver, ni me dirijo a ella, la evito. Pero la segunda forma de responder es elegir liberar al ofensor de la prisión. Escogemos perdonar, no porque el ofensor lo merezca, ni siquiera porque haya pedido perdón, sino por la gracia que Dios ha derramado en nosotros, la cual podemos nosotros derramar en otros. Y esa es la vía de la reconciliación y la manera de evitar caer en la amargura. Fíjense que el diccionario de la Real Academia Española define la palabra perdón de la siguiente manera: remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. Así que podemos hablar del perdón como una deuda cancelada. Y esta ilustración me recuerda el pasaje en Colosenses 3, 2, 13 y 14. Fíjense cómo dice: antes de recibir esta circuncisión, esta frase de recibir esta circuncisión se refiere, consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso, o sea, de dejar el pecado. Entonces, dice: antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos nuestros pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Entonces, cuando perdonamos nosotros, estamos liberando a otros de la deuda u obligación pendiente que tienen contra nosotros. Porque es lo mismo que Dios nos hizo a nosotros, nos perdonó, canceló nuestra deuda, anuló la deuda que teníamos con Él. Pero no solamente eso, sino que de esta manera vamos a estar obedeciendo a Dios y liberando nuestros corazones de rencor y de amargura. Hermanos, tan infinito, incondicional y grandioso que es el perdón de Dios para con nosotros, que podemos nosotros extender el perdón hacia otros. La persona que no es cristiana no tiene la capacidad de perdonar a alguien porque nunca ha experimentado el amor y el perdón de Dios, no sabe qué es eso. Pero si tú eres un hijo de Dios, si has sido lavado por la sangre de Jesús, si has experimentado su perdón, entonces tú puedes extender esa misma clase de perdón a otros.
puedes extender la misma gracia del perdón que recibiste en Cristo. Tu deuda ha sido cancelada, borrada, así que puedes borrar y cancelar la deuda de quien te ofendió. Y vamos a pensar también en esta ilustración. ¿Te ha pasado que has estado trabajando en un documento en tu computadora por mucho tiempo, escribiendo tus ideas o copiando algo o traduciendo, y sin querer has apretado la tecla de borrar sin haber guardado tu documento? Pues a mí sí me ha pasado, hermanos. Y quizás ahora es un poquito más difícil porque nuestras computadoras ahora son casi piensan por nosotros, ¿verdad? Pero de eso se trata. Cuando aprietas la tecla de borrar, el documento desaparece. Así que el perdón es como presionar la tecla de borrar, es limpiar el récord de la persona que ha pecado contra nosotros. Recuerda, el perdón es una promesa. Lucas 17:3 dice, así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Algo que sobre lo que me gusta llamar la atención es el tiempo y el modo de los verbos. Como dice, perdónalo. O sea, es una orden, es un mandamiento. Si tu hermano admite su pecado y se arrepiente, entonces eres llamada a perdonar, no hay excusa. ¿Cómo se ve el perdón? Pues se ve en actos y en decisiones. Tomas la decisión de borrar la deuda, pero tomas más que nada la decisión de no recordar. Haces la promesa de no recordar, no repasar el vídeo del evento, no fantasear acerca de lo que debiste decir, hacer, repasar los hechos, las palabras, e incluso contárselo a alguien más. La promesa es no recordar. Y sí existe una diferencia entre olvidar y no recordar. Ya lo vimos un poquito anteriormente en lo que hace Dios con nuestro pecado, ¿verdad? Olvidar es algo pasivo, algo de lo que nosotros los humanos hacemos, ya que no somos omniscientes. O sea, tenemos que trabajar en ello. Bueno, y sobre todo con la edad, ¿verdad? Se nos van olvidando las cosas, pero eso está fuera de nuestro control. La memoria no es un proceso que controlemos. Cuando somos jóvenes tenemos buena memoria, cuando vamos teniendo más años, pues eso pues se va convirtiendo en una debilidad. Comenzamos a olvidar cosas, que puede ser algo bueno, pero también algo muy malo, ¿verdad? Pero es diferente a no recordar, porque no recordar es algo activo, implica la intención y determinación de no traerlo del pasado al presente, implica dominio propio y dependencia de Dios. Es una promesa por la cual te determinas a no recordar los pecados de alguien en contra tuya. Es una manera de decir, no voy a traer este asunto delante de ti, ni lo voy a decir a otros en el futuro, no lo voy a restregar, no voy a chismear acerca de esto, o como decir, voy a enterrar este asunto y no lo voy a desenterrar para recordártelo. No voy a recordar este incidente para usarlo en tu contra. Y una promesa no es algo fluctuante como son las emociones, sino exige paciencia y constancia. Pero ¿cómo se ve entonces la promesa de no recordar? ¿Qué implica? Pues cuando nosotros decimos, perdono tu pecado, prometo que, número uno, no te lo recordaré a ti. O sea, no me voy a poner histórica, no voy a traerle los eventos del pasado al presente, a contar lo que pasó. No te lo voy a echar en cara para hacerte sentir mal o lastimarte. Número dos, no lo hablaré con otras personas. Este es un asunto cerrado. No voy a chismear a otros de este asunto, no voy a contar a otros lo que me hiciste. ¿Cuál es la implicación de contar a los demás lo que me hiciste? Pues básicamente nos ponemos como víctimas.
¿sabes lo que? Es que no, ¿sabes lo que me hizo? Entonces, no nos damos cuenta que al contarlo, estamos vengándonos de la persona, porque estamos descubriendo su pecado delante de otros, que no tienen por qué saberlo, no tienen por qué verlo. Entonces, básicamente, cuando lo contamos a otros, nos estamos poniendo como víctimas. No estoy diciendo que no hubo pecado, minimizándolo, ni nulificando el pecado de la otra persona, sino que nuestro deber es arreglar el asunto con la otra persona y no comunicarlo a otros. Número 3 es no me lo recordaré a mí mismo. Nuevamente, no voy a estar pensando en este asunto, no lo reviviré en mi mente, no me llenaré de resentimiento, enojo, rencor en mi corazón. Y todo esto te lleva a la última promesa, que es no voy a permitir que este evento estorbe nuestra relación. Y esto es bien importante, hermanos, porque ¿cuál es el objetivo del perdón? Pues si pensamos que el mayor castigo del pecado es la separación, o sea, fíjense cómo dice Isaías 59:2, son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Y pensemos en el evento de Edén, cuando Adán y Eva fueron echados de Edén por causa de su pecado. ¿Qué es lo que se rompió allá? Adán y Eva gozaban de una intimidad con Dios. Ellos lo veían y se comunicaban con Él y hablaban y convivían con Él. Entonces, ¿qué pasó cuando salieron de Edén? Pues separados, quedaron separados, ¿verdad? Así que el perdón nos libra de ese castigo. Por lo tanto, la meta inmediata del perdón es restaurar la fraternidad. El perdón es solo un paso de un proceso más grande, que es la reconciliación. Dios no solo te perdona, sino que procede a establecer una relación contigo. El perdón tiene como meta la reconciliación entre las personas. Es lo que Dios hizo con nosotros. Dios nos reconcilió consigo por medio de Cristo. Ahora gozamos nosotros de una relación con Él. Podemos convivir, podemos escucharle, podemos hablarle, ¿no? Tenemos una relación, padres, Él es el Padre y nosotros somos los hijos, ¿verdad? Entonces, esa es la meta del perdón, la reconciliación. Y la reconciliación es completa cuando la relación rota entre personas es restablecida. Si dices, ya lo perdoné, pero la relación sigue rota o tirante, o dices, ay, es que ya no es lo mismo, tienes que evaluar seriamente si verdaderamente has otorgado el perdón. Y vas a decir, ay, es que es difícil perdonar. Y te voy a decir, por supuesto que es difícil perdonar. Y por eso no podemos hacerlo solos. Necesitas haber sido limpiado y cambiado por Dios. Necesitas pedir la ayuda de Dios para hacerlo. Recuerda cuando pides el perdón de Dios, ¿verdad? Dices, perdónanos nuestras deudas cuando oras el Padre Nuestro, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, ¿verdad? Estamos pidiendo perdón a Dios. Entonces piensa si puedes orar diciendo, Padre, perdóname exactamente en la misma manera que yo perdono a mi peor enemigo. Y de esa manera puedes evaluar si estás perdonando verdaderamente. Y para terminar, hermanos, quiero compartirles dos ilustraciones del perdón. Tal vez ustedes no conocen a esta mujer, es una heroína de la fe, Corrie ten Boom. Es una mujer holandesa que en su casa, su padre y sus hermanas, su tía, escondieron a algunos judíos y su historia está filmada en una película. Bueno, fue primero un libro que se llama El Refugio Secreto
y de ella se hizo un libro, una película. Y pues en esa película se hace el recuento de su historia, como pues fueron, alguien los delató y llegaron los soldados holandeses a detenerlos y los entregaron a los nazis para llevarlos a los campos de concentración. Ella y su hermana y su padre fueron encarcelados. Su padre murió al poco tiempo, pero ella y su hermana fueron a un campo de concentración en Alemania y su hermana murió allá, pero ellas dentro del campo de concentración pudieron predicar la palabra, se reunían para orar, y por un acto de la gracia de Dios y por un error de los nazis, ella fue liberada antes de tiempo. Y ya libre se dedicó a ayudar a los refugiados de la guerra, a los que regresaban, incluso a los soldados holandeses que apoyaban a los nazis. Ella se dedicó a servirles, a pues, darles asistencia. Y posteriormente, después de la guerra, ella se dedicó a compartir su testimonio en muchas iglesias por Europa. Y una vez habiendo terminado una conferencia en una iglesia en Alemania, se topó con un ex nazi que era un guardia en el campo de concentración donde ella sufrió. Este hombre le dijo: «Qué maravilloso es pensar, hermana, que el Señor nos ha lavado de nuestros pecados», dijo él, y extendió su mano para saludarla. Ella dijo: «No me pude mover, no pude levantar la mano, no sentí ni un ápice de cordialidad hacia ese señor. Pero pensé, Cristo murió por ese hombre, ¿voy a exigir más?». Y le estrechó la mano. De repente, dice, sentí una corriente de amor fluyendo por mi brazo, a mi mano y hacia él. En ese momento entendí que cuando Dios nos manda a amar a nuestros enemigos, Él mismo nos da ese amor. Y es un extraordinario ejemplo de perdón la vida de esta mujer. Hay algunos videos que ustedes pueden ver en YouTube de su testimonio que son muy, muy interesantes. Pero les voy a contar otra anécdota que es totalmente opuesta a esta. Esta anécdota la dijo uno de mis maestros de consejería bíblica. Y nada más es para resaltar, hermanos, que perdonar es un acto de gracia. Y podemos pedir a Dios la gracia que necesitamos para perdonar a quien nos ofende. Esa es una mujer deprimida, con depresión por muchos años, la cual después de varias entrevistas con el consejero, llegaron a la conclusión de que mucho de su depresión se debía a la amargura por no perdonar a ciertas personas que la habían ofendido a lo largo de su vida. El consejero apuntó repetidas veces al Evangelio, a la gracia y el perdón de Dios. Después de considerar lo que el consejero le decía por algún tiempo, concluyó: no puedo aceptar ese perdón que me ofrece Dios, ya que significa que debo perdonar a los demás. Y eso no puedo hacerlo. Hermanos, posiblemente nosotros no lleguemos a este punto de estar tan amargados por el pecado que otras personas hayan cometido en contra de nosotros. Pero ciertamente debemos de obedecer el mandato de Dios de perdonar, así como nosotros hemos sido perdonados en Cristo.
Así que oremos para terminar. Padre, reconocemos que el perdón es una de las prácticas más difíciles que nosotros los cristianos podemos practicar. Pero por tu gracia, por tu amor, por tu perdón, conociéndote, Señor, conociendo la obra de Cristo a nuestro favor, conociendo y sabiendo que el Espíritu Santo está con nosotros, dándonos el poder para hacerlo, queremos ser perdonadores. Queremos ser de las personas que más perdonan en el mundo. Queremos que los demás nos vean que nuestras iglesias están unidas y están en paz porque nos perdonamos los unos a los otros. Porque lo más grande que hiciste por nosotros, Señor, es precisamente reconciliarnos contigo por medio del perdón de nuestros pecados a través de Cristo. Y por eso, Señor, te pedimos, te suplicamos que nos ayudes a dar ese testimonio de nuestra fe hacia otros creyentes y también hacia los no creyentes. Te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia y por tu gracia. Bendito seas, Señor, y alabado seas por siempre. Honramos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Damos infinitas gracias por la vida de Elsie Castellanos Ávila, quien es maestro del Seminario Teológico San Pablo, por esta ponencia que ha sido de gran bendición para todos nosotros, que hablamos siempre del perdón y que en realidad muchas veces no logramos de todo corazón llevar a cabo ese perdón, ¿verdad? Perdón es realmente reconciliación entre las personas, lo que Dios hizo con nosotros por medio de Cristo, y hay que obedecer el mandato. Muchísimas gracias, Elsie, que ha sido de grande bendición para todos nosotros. Muchas gracias. Gracias a Dios. ¿Tienen alguna pregunta? Si alguien tiene alguna pregunta, con muchísimas Hay algunas preguntas que se han anotado ahí en el chat. Hay algunas preguntas que algunas personas han hecho. No las alcanzo a ver aquí en mi chat, pastor. ¿Usted se las ve? Bueno, a ver si quiere le ayudo. Hermana, yo aquí le dejo una pregunta. ¿Cómo llegar a la reconciliación aunque ya no se vuelva a estar en relación con la persona? Porque la otra persona ya de plano no quiso saber nada, ya que yo practiqué el perdón, ya que, como dice, es muy complicado. Básicamente es cómo llegar a la reconciliación si ya no se vuelve a ver a esa persona. Pues es difícil porque pues si no tienes a la persona a tu alcance, pero lo que sí puedes hacer es orar acerca del asunto y pedirle a Dios que te dé esa oportunidad de ver a la persona y otorgarle el perdón de viva voz. O sea, pues está difícil, ¿no? Si no la ves. Pero trabajar en ti, en que tú tengas un deseo de perdonar y de otorgar el perdón a la otra persona. Muy bien, hay otra que dice, no sé si más adelante se hable del tema, pero ¿qué pasa cuando se reprende a la persona y no se arrepiente? Usted habla de la confrontación, ¿verdad? Debemos igualmente perdonar. Lucas 17:3 enfatiza, no da la orden de perdonar cuando nuestro hermano se arrepiente, pero ¿qué pasa o qué debemos hacer cuando no se arrepiente? Bien, pues es un proceso, no es inmediato, ¿verdad? Porque siempre les pido que piensen en cómo te gustaría a ti ser confrontado, cómo te gustaría a ti que vengan y te exhorten. Entonces procede de esa manera, con amor, con
escoge tus palabras, anima a la persona, no solamente la acuses, y espera en el resultado, ¿no? Probablemente la persona esté endurecida, pero si el Espíritu Santo mora en ella, pues oramos y le pedimos al Señor que suavice su corazón y procedemos otra vez, como dice Mateo 18 del 15 al 17. Si tu hermano sabes que tu hermano tiene algo contra ti, ve y habla con él estando tú y él solos. No pienses que solamente lo vas a hacer una vez y entonces ya vas a traer a tus testigos. Lo vuelves a intentar nuevamente y vuelves a intentar nuevamente para esperar que el Señor haga la obra en el corazón de la otra persona. Ahora, idealmente se lleva a cabo una transacción, es decir, la persona dice, me arrepiento, ¿me perdonas, por favor? Y entonces la parte ofendida otorga el perdón. Pero eso no siempre llega a ocurrir de esa manera, ni a la primera, ¿verdad? Entonces, por eso las 4 promesas del perdón, lo que vimos, ¿no? La primera es no pensar en el asunto, no vas a estar recordándolo y pensándolo y estándote llenando de amargura y resentimiento. Y entonces cuando se da la transacción, entonces puedes proceder con las siguientes promesas, ¿no? Que no hablar, no te voy a echar esto en cara, no voy a hablar con otros acerca de este incidente y no voy a dejar que esto se interponga entre tú y yo. O sea, el tema de hoy fue bastante general. Hay muchas cosas específicas que podemos hacer para llegar a la reconciliación. Una de ellas es otorgar el perdón. Pero todo el proceso es eso, un proceso, ¿no? Para llegar a la reconciliación. Y yo añadiría, si me permites, un texto que está ahí en Romanos, ¿verdad? Creo que es Romanos capítulo 12. Dice, en cuanto dependa de ustedes, están bien con todos los hombres. Porque no tiene uno el control del corazón de las demás personas. Uno puede tener la disposición de estar bien con todos, pero si alguien tiene un antagonismo y la persona quiere permanecer endurecida, pues ya no tiene uno el control, ¿verdad? Pero por eso dice, en cuanto dependa de nosotros, que es lo que tú decías, pues buscar la manera, no la reconciliación. Bueno, otra pregunta relacionada con la anterior. Si la persona no se arrepiente, ¿tengo la obligación de mantener y restablecer la relación como si nada hubiera pasado? Disculpa, es que estoy viendo aquí hay una corrección del pasaje que me están diciendo Isaías, y me distraje. 17 y 27, ¿verdad? Bueno, la vuelvo a hacer. Por favor. No te preocupes. Otra pregunta relacionada con la anterior. Si la otra persona no se arrepiente, ¿tengo la obligación de mantener y restablecer la relación como si nada hubiera pasado? Sí. En cuanto dependa de nosotros. Y no se trata de que... O sea, por supuesto que queremos que la otra persona se arrepienta, pero no está en nuestro poder. Es la obra del Espíritu Santo la que convence a las personas de su pecado, ¿no? Lo que nosotros podemos hacer es confrontar, animarla, hablar con ella 1, 2, 3, 5 veces y entonces gentilmente exhortarla y decirle, mira, no nos logramos poner de acuerdo. El siguiente paso es llamar a mis testigos para que venga a ayudarnos a reconciliar. Y les voy a decir algo, hermanos, funciona. Como que el hecho de, o sea, lo que queremos es que el asunto solo quede entre la otra persona y yo. No tenemos por qué regar y que otras personas intervengan en esa diferencia, porque es solo entre él y yo. Entonces, cuando queremos seguir el proceso bíblico de traer a nuestros testigos para que nos ayuden a reconciliarnos, pues es el siguiente paso por hacer. Pero la actitud nuestra siempre debe de ser el querer perdonar, el querer otorgar el perdón y trabajar en ello.
en cuanto dependa de mí, como bien dices, pastor. Sí, muy bien. ¿Hasta cuántas veces? ¿70 veces? Dice 70 veces 7, la pregunta. Se fue mal, Norberto. O sea que hay un límite. Esa es la pregunta. Pues me imagino, ¿verdad? Porque dice hasta cuántas veces, 70 veces 7. Pues ahora sí que se las voy a devolver. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Mejor no Bueno, nos preguntes. bueno, aquí interviene el asunto de que el número, que si es un número bíblico, que no sé qué, ¿no? Y podemos apelar a eso, ¿no? El número 7 es el número completo, el número de la perfección, etcétera, ¿no? Algo que está completo, ¿verdad? Que no le falta nada. Pero el asunto, hermanos, es que se los voy a plantear de esta manera. Cuando tú tienes uno de tus pecados favoritos, ¿no? Uno de los pecados que más practicas, ¿verdad? Y ya lo confesaste y le pides perdón a Dios. Y te perdona. Sí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ok. Aunque sea, quiero ver algunas que hagan. Bien. ¿Y qué pasa si después de 2 días vuelves a cometer el mismo pecado? Ah, no. Ese pecado ya, ¿ok? Si fuera otro, entonces sí te perdono. Pero ese no, oye, ya. 70, ya te acabaste tus veces. 70 veces 7, 70%, ya te acabaste tus veces, ¿no? Más vidas que los gatos. Ajá. Entonces, a ver, otro. Ese ya estuvo, ya prescribió, ya no te lo puedo perdonar más. Entonces, ¿es así como opera Dios? El asunto, hermanos, es, y es lo que quise enfatizar, es que nuestro perdón a los demás es un modelo de cómo Dios nos perdona a nosotros. Entonces, tenemos que modelar el perdón de Dios. Ahora, claro, por supuesto que esto es un asunto muy general. Nuevamente les digo, es muy general. Hay situaciones difíciles, puede haber un abuso en el hogar, ¿no? Por el marido, abusa físicamente de la esposa, violencia, golpes, ¿no? Entonces, hay ciertos asuntos que son un poquito más complicados, ¿no? Entonces, estamos viendo la generalidad, ¿verdad? La generalidad, y lo que tenemos que llevarnos es que nuestro perdón debe de modelar el perdón de Dios hacia nosotros. Al final, ese es el evangelio, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Bueno, aquí pues creo que hay otra, dice, y cuando la persona no quiere cambiar y no quiere hablar, y ya se le confrontó y sigue ofendiendo. Bueno, aquí voy a... No sé si sería bueno también hablar un poquito del tono de la confrontación. No sé si será... pero esta es otra conferencia. La cosa no aplica. No, como idea nada más. Claro, no, por supuesto. Aquí intervienen muchos factores. No es solamente, o sea, así como me lo planteas, pues yo quiero interpretar que amorosamente y con las palabras mejor escogidas y con la mejor actitud han exhortado a la persona, ¿sí? Varias veces, ¿sí? Y que han llevado un proceso de varias veces y después traído testigos. Y tú sabes lo que sigue, y todos ustedes saben lo que sigue. Traer 2 testigos, y si no, dilo a la iglesia, y si no, trátalo como un gentil publicano. ¿De acuerdo? Ahora, pensando esto, relacionándolo con los miembros del cuerpo, ¿no? Con 1 Corintios 12, cuando habla de los miembros del cuerpo que son los más débiles.
¿Y a qué se refiere esa debilidad? Cuando tienes un miembro de tu cuerpo que es débil, no funciona bien, ¿correcto? Entonces, ¿cómo tratamos a los miembros más débiles? Con honor, con mayor honor, ¿no? Entonces, tal vez es una persona débil, necesitada, y a la que nosotros podemos mostrarle más amor, más compasión, tenerle más paciencia, ¿sí? No quiere decir que no vamos a confrontar el pecado, no lo vamos a barrer bajo la alfombra, pero vamos a tratarlo con amor, con paciencia y mostrándole siempre, pues soportándonos los unos a los otros. Así dice el versículo de 1 Corintios que leímos, 1 Corintios 13. Yo nada más les llamé la atención sobre la parte que dice, así como Dios los perdonó, perdonen también ustedes. 2 Corintios 13. Me parece que es Colosenses. Sí, discúlpame. Me parece que es Colosenses. Colosenses. Bueno, Colosenses 3 creo que es 3:12, habla de soportense unos a otros. Creo que es 12:10. Correcto, sí, es ese. Dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata? Tengan paciencia, tolérense unos a otros y perdónense unos a otros. Muy bien. Así de fácil, hermanos. Si fuera difícil entender la Biblia, ¿verdad? Pero no lo es. O sea, podríamos tener una excusa, pero no lo es. Bueno, es que una de las cosas que tú dijiste es que nuestro corazón es expuesto y estas situaciones, la verdad, exponen nuestro orgullo. Eso es una realidad. Nuestra falta de la dureza del corazón. Sí, sobre todo, es mucho más evidente en los matrimonios, en los hogares donde estamos todo el tiempo conviviendo, ¿verdad? Así es. Bueno, hay otra pregunta por acá que dice, ¿cómo puedes dejar de jugar el rol de víctima y victimario? Porque es una práctica recurrente que me persigue. Pero, ¿se refiere a perdón? Pues dice aquí, bueno, vamos a empezar por el principio. Dice, ¿cómo puede uno dejar una actitud de víctima? Pues reconociendo lo que es su responsabilidad, lo que es tu culpa. Porque en una relación, pues a veces no nos damos cuenta que las abuelitas tienen razón, ¿verdad? Cuando nos decían, o las mamás, ¿verdad? Cuando uno no quiere, dos no pelean, ¿no? Para pelear se necesitan dos, ¿verdad? Pero nos enfocamos en lo que las otras personas nos hacen a nosotros. Es que si tú supieras lo que me hizo, es que es que no deja siempre lo mismo, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta de que nosotros también respondemos de una forma pecaminosa, no respondemos de una manera piadosa. Ella me gritó primero, es que si tú no me hubieras dicho tal cosa, pero mira, yo llegué y tú eras la que me estabas allá ofendiendo. Entonces no nos damos cuenta de que nosotros también respondemos de una manera pecaminosa al pecado de los demás. Y a eso me refería con el asunto de guardar rencor y de la amargura. Así que realmente no reconocemos que nosotros tenemos parte en un pleito o en una diferencia. ¿Sí? Sí, como dice el salmista, ¿no? Líbrame de mis pecados que me son ocultos, ¿no? Y la verdad es que sí nos cuesta trabajo ver nuestro propio corazón, ¿no? Entonces, para empezar a dejar de verte la paja. Para empezar a dejar de verte como víctima
piensa en tu contribución al conflicto. Piensa en lo que tú hiciste, cómo respondiste. Y como les digo a mis alumnos, ¿no? A veces, aunque solamente torciste la boca, o rolaste los ojos, o hiciste, esa es tu contribución, ese es tu pecado, eso es lo que hiciste mal, respondiste mal, ¿no? Muy bien. Hay otra que dice, si esa persona ofende, hace daño, hiere, y perdoné, ¿tengo la obligación de seguir entablando una relación? Entiendo aquí como una relación medio tormentosa, ¿no? Bueno, es que Bueno, falta dice. los detalles. Sí, adelante. No, digo por lo que se ve. Pero Bueno, repito la pregunta, si esa persona ofende, hace daño e hirió, y perdoné, ¿tengo la obligación de seguir entablando una relación con esa persona? Ok, entonces piensa en esto. Cuando tú pecaste contra Dios, otra vez puedes repetir lo que dice hiere. ¿Qué dice? Esa Hiere. persona hace daño, Ofende. y bueno, hiere también. Hiere, ¿no? Piensa que tú eso le haces a Dios cuando pecas. Tú ofendes su santidad. Tú hieres. ¿Sí? Tú le ofendes. Tú lo menosprecias. Entonces, Dios te perdona. Y te dice, de acuerdo, te perdono, pero ya no quiero saber nada de ti. ¿Así nos trata Dios? Te perdono, pero ya no me vuelvas a hablar. Ya no quiero tener nada que ver contigo. Ya, olvídalo. De lejitos tú y yo. Ahora, por otro lado, vamos, si lo llevamos a un extremo, tratando de entender la pregunta, ¿no? Si lo llevamos a un extremo, en el caso de un matrimonio donde el esposo físicamente maltrata a la esposa, pues ya cambia la cosa, ¿no? Ya está en riesgo la seguridad de la persona, ya se tiene que actuar de una manera diferente, ¿no? Porque, pues, por eso digo, faltan muchos detalles de lo que está haciendo. En modo general, y estamos hablando de relaciones, pues, de problemas muy superficiales, generales. Comunes, ¿no? Comunes. Sí. Pero si es un asunto pues más serio, pues ya se procede de otra manera, ¿no? Es proteger a la víctima, etcétera, ¿no? Ahora, pero la obligación de la persona, pues, por lo general, claro, o sea, debe de restablecer la relación con la otra persona, debe de tratarlo bien, pues, como dice la Biblia, ¿no? Que trates bien hasta tu enemigo. ¿Sí o no? Los que te persiguen, los que te maldicen, Muy bien. Aquí también dice, hay una contribución, dice, en los consistorios también es común, no solo en el matrimonio. ¿Será? Bueno. No lo sé. Bueno, aquí dice, si la otra persona no se arrepiente, ¿tengo la obligación de mantener y restablecer la relación como si nada hubiera pasado? Pues queremos que se arrepienta, ¿verdad? Queremos que se arrepienta. Y como si nada hubiera pasado quiere decir que, no pasó nada y ya nos llevamos como antes. Pues no, en el sentido de que esta persona necesita confesar su pecado. O sea, le va a hacer bien reconocer su pecado y confesarlo, ¿no? O sea, ¿la vas a tratar bien? Claro. ¿La vas a tratar con amor? Por supuesto que sí, ¿no? Dice, si es con respecto a la práctica del perdón, hermanos, dice, a veces nos colocamos en el lugar de que nos han ofendido y de repente bajo la misma circunstancia cambias el papel de victimario porque a cierto punto te sientes responsable de cómo actuaron o te trataron los demás por ser uno el creyente. Es que ahí entran las derivaciones, ¿no? Si uno es creyente, si el otro no creyente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí hay otra, dice, él llevó la ira de su padre por nuestros pecados. Así es.
Dice, hermanas, etcétera, etcétera, si realmente tiene problema con alguien, necesitan algún consejero, sí sería lo ideal, ¿verdad? O se pueden inscribir para el próximo curso de consejería bíblica. Va a haber un curso de consejería bíblica dentro de mes y medio. Comienza en el Pastor Juan Ramón, en el FEM, ¿verdad? Sí. La Facultad de Estudios Ministeriales. Va a comenzar un curso de Excelente. consejería, porque hay muy pocos consejeros por acá y necesitamos cada vez más capacitación. Dice, esta actitud de Dios de tratarnos bien y perdonarnos y seguir en la relación con nosotros no debe ser también a que Cristo pagó por nuestros pecados, pero también vivió la vida perfecta por nosotros, que nosotros deberíamos vivir. Creo que eso ya está explicado, ¿verdad? En la exposición. Dice el Pastor Juan Ramón, sí, en septiembre comienza el curso de consejería. Excelente. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Creo que ya no hay preguntas. Correcto, ya no hay preguntas. Muy bien. Híjole, pues quisiéramos estar muchas horas contigo, mi querida Elsie, porque en verdad, cuando una persona como tú, con esta sabiduría y que nos vas guiando por un muy buen camino, te escuchamos hablar y pues la verdad, con todo eso salimos de muchas dudas de, en realidad, ¿qué es perdonar, no? Si Él nos perdonó tal cual somos, tan poca cosita, la verdad, pues, ¿cómo no perdonar nosotros a los demás? Que sí es algo difícil, indudablemente, es difícil, es complicado, somos humanos, muchas veces nuestra misma carne nos gana, esa es la verdad, nuestro orgullo nos gana, pero pues escuchándote hablar acerca del perdón, mi querida Elsie, pienso que a todos los que estamos aquí nos has nutrido, nos has fortalecido para en verdad hacer esto un compromiso de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, Elsie. Y además, ¿sabes qué? Me quedo enamorada de tu forma de dar este seminario y estoy invitadísima a apuntarme, mi querido pastor, a lo que siga. Él nos está enseñando. Muchísimas gracias. Sí, lo hace muy fluido, muy fácil de entender. Déjenme decirles que tuve la bendición de que una amiga en Metepec se pudo unir a nosotros y me dice, para mí fue lo mejor que pude haber escuchado del perdón, y que lo entendió muy bien, y la verdad le doy gloria a Dios por ello y por tu vida, mi querida Elsie. Muchísimas gracias. Gracias también. Gloria a Dios, gracias. Hermana Elsie, hermano Fernando, sí, perdón, déjeme decir también al hermano Fernando, al pastor, que ha tenido pues tanto interés en este momento, como decía usted, pastor, tan difícil de estar todos en casa, de muchos de nosotros vivir situaciones difíciles de confinamiento, de desesperación, de angustia. El pastor nos ha llevado de la mano con este tipo de conferencias, con sus devocionales, con las predicaciones del domingo. En verdad, pastor, que Dios lo siga bendiciendo a usted, a Claudia, a toda su familia, para que todos nosotros sigamos, aún en nuestras casas, siguiendo y fortaleciéndonos en la palabra del Señor. Gracias, Elsie, gracias, pastor. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Están comentando aquí que en dónde pueden encontrar información, dónde pueden obtener información, pero no dicen exactamente de qué. Me imagino de estos temas, o no sé si tienes algún sitio que quieras compartir. Claro, ahorita voy a dejarles mi correo. Y así me preguntan directamente. Está hablando de la consejería, sí. Pero de todas maneras, si puedes dejar tu correo y tienen alguna duda, pues lo pueden compartir contigo. Y reitero, hermanos, que vamos en septiembre en la FEM, que es también una clase virtual, en el seminario, el esfuerzo que está haciendo, maravilloso que está haciendo el Presbiterio Nacional Tamaulipas, para pues llevar este seminario aplicado a la vida ministerial de la iglesia. Y se va a comenzar un cuatrimestre sobre consejería bíblica. Va a ser muy interesante. Necesitamos consejeros en las iglesias y es muy difícil que haya consejeros normalmente en las iglesias. Y la verdad, yo les animo a que, si ustedes están interesados, se pidan informes, se apunten. Eso lo pueden hacer con un servidor o con el pastor Juan Ramón. Va a comenzar en septiembre y no importa dónde esté usted, se puede apuntar. Bueno, él sí ya puso su correo, yo voy a poner mi correo también, por si están interesados en el curso de consejería. Pueden ustedes pedir informes por acá.
Pastor Juan Ramón, no sé si también quiera compartir su correo, si quieren enviarle algún correo, alguna, y bueno, y todo lo que sea para edificación de la iglesia, gloria al Señor. Gracias. Muy bien, hermanos, hay avisos importantes. Miren, el próximo viernes 10 y el siguiente viernes 17, o sea, los siguientes 2 viernes, esta ponencia estará enfocada a los hijos. La va a exponer la hermana Delia Celis Vera, que pues es su mera enfoque, su mera especialidad, y el título es Conoce a tus hijos. Ella va a hablar de las diferentes etapas de los niños de 0 a 12 años, de las diferentes etapas y cómo ayudarlos para que ellos puedan ser conducidos por el Evangelio aún a su corta edad. Este aviso no solamente es para los padres, es también será de gran ayuda para los maestros de escuela dominical en el área infantil. Va a ser de mucha ayuda para poder entender a los niños que están bajo su cuidado. Entonces está enfocada para padres y también va a tener mucha pertinencia para maestros de escuela dominical. Eso será los siguientes 2 viernes. Yo voy a mandar un mensaje a todos ustedes, como lo he estado haciendo, para que los que estén interesados, por favor, me lo hagan saber, para hacer otra lista diferente a esta, porque algunas personas solo quisieron estar en este tema, pero si quieren estar en el próximo tema y en el que sigue, me pueden avisar también. En 3 semanas, es decir, el viernes 21, tendremos algo así, pero para jóvenes de secundaria en adelante. Entonces, por favor, inviten a sus jóvenes, a sus muchachos, anímenlos, a sus hijos, a sus nietos, a los hermanos de la iglesia, a los padres de familia que tengan hijos jóvenes, anímenlos. Hermano Isaí, hay que animar a los muchachos para que el viernes 21, y concluimos el último viernes de mes con un tema del matrimonio, ¿verdad? Fortalece tu matrimonio. Entonces, así están los temas. Entonces, pero próximo viernes, conoce a tus hijos para niños de 0 a 12 años. Pues es pertinente también para los abuelos. También los abuelos tenemos nietos y podemos ayudar a los padres dándoles consejo de cómo ayudar a sus hijos, ¿verdad? De hecho, si ustedes tienen hijos que no sean creyentes, no importa, invítenlos, porque va a ser de interés general también para sus hijos y para sus amigos que tienen hijos. Así que hay espacio, ¿verdad? Muy bien, y con esto, hermanos, pues concluimos agradeciendo a nombre del Presbiterio Nacional de Tamaulipas, particularmente del Ministerio de Educación, a la respuesta a la convocatoria, y Dios permita que el próximo viernes pues ya podamos nuevamente estar conectados para seguir aprendiendo estos temas importantes del Evangelio aplicado a la vida de la familia y la vida de la iglesia. Que el Señor les bendiga.